Bueno, lo que queremos hacer es este acto de memoria a hermana Margarita Mitchell, porque creo que de alguna manera a nosotros, como la palabra de Dios nos dice, debemos ser agradecidos. El ejercicio de honrar a las personas, hombre, cuando se mueren automáticamente... Yo digo mucho, Dios nos libre, bueno, uso esa frase que se dice por ahí, Dios nos libre del día de las alabanzas, ¿no? Quiere decir que el día que habla todo el mundo bien de ti es que ese día ya te has ido con el Señor, ¿no? Pero en cierta manera es bueno poder honrar, y ojalá que eso podamos extenderlo a algo que nos cuesta más trabajo, que es hacerlo entre nosotros, aún en ámbitos muy familiares. Las mamás, o en este caso mamás o papás que se encarguen de la cocina, por lo menos a veces en ciertos ambientes nos podemos estar en la experiencia de, si la comida no está como debe estar, el encargado de la comida se entera de que le falta sal o de que no está a punto. Ya es más difícil a veces, a lo mejor, a no ser que sea una visita y por compromiso a lavar la comida, pero puede pasar en cualquier ámbito de la vida. Pero lo que en esta mañana yo quiero centrarme es que el honrar la memoria, en este caso de Margarita, es eso, es un acto que a nosotros la palabra de Dios nos enseña que nos conviene, el ser agradecidos. Hay un texto en Hebreos capítulo 13, versículo 7, que hablando de los pastores, pero ahí podemos significar no solo a los pastores, sino como dice también otros textos, unos a otros, y cualquiera, reconocer, dice, a los que os presiden en otro lugar, a aquellos que os sirven. Entonces dice este texto, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, no solo de sus palabras. Ellos enseñaron, los pastores enseñamos, pero no es solo lo que enseñamos. Considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. Y de Margarita, la gente estos días en la página web del centro funerario, la gente pone muchos saludos y leyendas o anécdotas sobre ellas. Y una cosa que todos los que la conocimos sabíamos es que ella era muy manitas. Ella tenía habilidad, no solo para la música, pero sobre todo era muy hábil con el tema de las telas, de los hilos, de las lanas, del crochet, de ¿cómo se llama eso? Que se hacía unos cuadros con hilo, punto de cruz, de todo. Entonces ella sabía siempre cómo hacer esas cosas. Y pensando yo en esta faceta de ella, me vino a la mente algo que también es una habilidad y no todos tenemos. Ella sabía muy bien también cómo hacer que la persona que estuviera a su lado, la persona a la que ella pudiera en algún momento atender, se sintiera bien, y no solo sentirse bien, sino ella podía hacer, ya fuera un alumno, ella ha sido maestra toda su vida, ha servido en la iglesia, no solamente en Canadá, sino también aquí. Ella sabía cómo hacer que las personas nos sintiéramos al lado de ella mejores, que éramos mejores personas, que éramos más capaces. Hay personas que son tan maravillosas que tú al lado de ella, aunque no quieran ellos hacerlo, pero te sientes que no vales nada. Hay personas que te abruman porque son tan perfectos, son tan maravillosos, que te deslumbran, ¿no? Pero Margarita, si hacía bien el punto de cruz, era maravillosa cuando ella se ponía a tu lado y de alguna manera tú te sentías mejor y más capaz, mejor persona. Y es algo maravilloso el poder tener esa habilidad con una persona como ella, que hay dos facetas que yo quisiera un poco resaltar principalmente. Su trabajo, que ella fue maestra toda su vida, y otra a nivel de su fe, su capacidad de servicio. Esos serían dos aspectos
que para nosotros, conforme el espíritu que el Evangelio trae a nuestras vidas, nos pueden edificar al recordarla a ella. Yo quiero decir una cosa. Cuando aquí Hebreos, la carta a los Hebreos nos dice: considerad a vuestros pastores, sinceramente yo pienso en los misioneros que tuvimos desde el comienzo de esta iglesia, el hermano Dross y la hermana Ruth, luego ya la ayuda de otros obreros de Colombia, y en este caso luego más tarde Margarita. Así, en el aspecto misionero, yo creo que hemos sido afortunados, hemos sido muy bendecidos, porque hemos visto en estas personas un ejemplo de un servir dentro de sus capacidades, con un fondo y con una actitud, donde, como he dicho antes, nunca han buscado el reconocimiento ni el culto hacia ellos. Un ejemplo, el hermano Dross, el misionero, yo le digo hermano Dross, aquí nunca le dijimos pastor, todo lo más que le dijimos fue hermano, pero te puedo decir que en todos los años que yo lo conocí, cuando él vino a España en el año 67, él ya había estado siendo misionero en América Latina, en diferentes países, principalmente Colombia, pero también Perú, Ecuador, Brasil. Y era un hombre con mucho reconocimiento, aún todavía. Iglesias de muchos países lo tienen, a veces quizás más, no digo endiosado, pero quizás con mucha más, una figura más mitológica, ¿no?, que aquí mismo, que tuvimos los últimos 10 años de su vida. Pero en todos los años que yo le conocí, siendo un pionero, abriendo obras y comenzando la obra aquí, yo nunca le escuché a él llamarse apóstol. Y no hay nada malo en llamarse apóstol, ¿no? Porque tú dirás, bueno, en la Biblia habla de los apóstoles, sí. Pero en la Biblia, cuando se habla de apóstol, se habla de pastores, se habla de obispos, se habla en otro contexto cultural. Cuando dice Pablo: si alguno desea obispado, si alguno aspira a ser obispo, buena obra desea. Pablo no está diciendo que bien que tú quieres aspirar a tener un cargo, sino que ya sabemos que él está hablando de un tiempo en el que lo último que la gente quería hacer era comprometerse con algo como el Evangelio, que estaba tan mal visto. El ser sobreveedor en un grupo, el ser responsable de una congregación, era jugarse la vida. Entonces sí, en la Biblia hay títulos de apóstoles, hay títulos de todo, pero bueno, en cierta manera yo creo que lo que el ministro y el siervo de Dios debe buscar, y en este caso cuando pienso en el hermano William Dross, cuando pienso en la hermana Ruth, cuando pienso en Margarita, ellos nunca se pusieron títulos. Y en cierta manera eso da una talla, pero ya no solo que no se pusieran títulos, porque eso puede parecer como una postura, es que ellos pusieron el corazón en servir. En el caso de Margarita especialmente, en su faceta de maestra, mucha gente de la que escribe en estos recordatorios que se está haciendo de ella estos días, claro, ella en un pueblo como allí, ellos son de Canadá, de la provincia de New Brunswick, que es una provincia muy, muy pequeña. Canadá es un país inmenso, pero hay algunas provincias, sobre todo en la costa atlántica, que son muy pequeñas. Y una de ellas es esta provincia de New Brunswick. Una provincia con unas iglesias muy pequeñitas también, pero que han sido muy fieles en la obra misionera. Y en el apoyar a sus obreros han sido muy fieles, y Málaga ha sido beneficiada por ese esfuerzo misionero de gente sencilla, sobre todo los grupos de mujeres en las iglesias, mantuvieron por mucho tiempo el esfuerzo de estar sosteniendo los obreros que ellos habían estado animando a salir al campo a trabajar para el Señor. En esta provincia de New Brunswick ella vivía, aunque no nació allí, pero vivía en un pueblo que se llama St. Andrew. Como luego a lo mejor menciona Fernando, estuvimos allí el 19, antes de la pandemia, visitando a Margarita, la última vez que la vimos. Entonces, es un pueblo muy bonito, es turístico, muy pequeño. Y una maestra que
ha estado 35 años enseñando allí en aquel pueblo, creo que 31 años enseñando. Es raro que tú no veas a alguien por la calle y le menciones el nombre de Margaret Mitchell y que la persona no diga, ella fue mi maestra de sexto, ¿no? Todo el mundo la conocía por la maestra de sexto porque había pasado por sus manos, habían pasado prácticamente casi todos los niños y niñas del pueblo por algunas generaciones. Entonces ella en ese sentido era una persona que dedicó toda su vida a la enseñanza y a servir en la iglesia allí en St. Andrew. Ella tenía su capacidad de la música, tocando el piano. Ella también enseñaba aquí en Málaga, enseñó a algunas jovencitas a tocar el saxofón también. Aparte allí era maestra de escuela dominical también, igual que aquí, con algunas edades de niñas adolescentes, ¿no? Entonces ella dedicó su vida a la enseñanza y contando la razón por la que ella vino a Málaga, cuando la obra aquí comenzó, ella era amiga de la familia Dros, les había visitado en el campo misionero en Colombia y en Perú, estos viajes que hermanos de las iglesias que están apoyando, pues de vez en cuando pueden hacer para ver cómo están los misioneros. Y cuando ya la familia Dros vino a España, yo recuerdo el primer verano que yo vine a la iglesia, yo ya vi una de las visitas primeras que vi. En aquel tiempo para mí no fue ni importante ni me acordaba, pero sé que fue ella una de las que vino a visitar la obra muy pequeñita en Málaga. Pero como sabéis, a los 10 años de la obra aquí, el hermano Dros, él falleció cuando tenía 64 años. Su esposa, la hermana Ruth, era 10 años más joven, 54 años. Y lógicamente estaba en cuestión en ese cambio pastoral. La iglesia ya quedó al cargo de un pastor muy joven, con un grupo de ancianos, éramos 5, y claro, era todo una incógnita de una persona tan madura como hermano Dros, que una incógnita que iba a ser también la hermana Ruth. Pero la hermana Ruth, ella tenía claro que ella quería seguir trabajando aquí en Málaga. Ya sus hijos, ninguno, todos los hijos habían marchado, los 4 varones, todos involucrados en el ministerio, pero ya ninguno estaba en Málaga. Ella tenía deseos de seguir ministrando, de seguir siendo útil. Os digo, el hermano de Dros salió al campo misionero con su mujer, pero antes de él conocerla, de jovencita, ella ya estaba con su guitarra en campaña haciendo su tarea misionera, ella y otras hermanas de la zona de New Brunswick. Así que cuando el hermano Dros la conoció y le echó el ojo, le gustaría, pero sabía también que era una obrera buena para poder hacer la obra que ellos hicieron. Y cuando hermana Ruth quedó viuda y tomó la decisión de seguir, claro, sabíamos que, o ella misma sabía que lo importante sería que ella no estuviera sola, ¿no? Aquí estábamos toda la iglesia, por supuesto, pero ella necesitaba una ayuda. Y yo recuerdo que ese verano siguiente a la muerte del hermano Dros, en el año 79, Margarita vino ese verano, estuvo, no sé si fue un mes o algo más, de una vacación aquí, y ella más que todo yo creo que vino para, aparte de animar a Ruth, de poder ver y verse ella aquí en un planteamiento diferente. En ese planteamiento diferente ella sintió que sería parte de su labor comprometerse a poder estar, no haciendo ella por sí misma nada, aunque luego no paró de hacer cosas, sino de dedicarse a apoyar, que Ruth pudiera hacer todo lo que tuviera que hacer y ella estaría ahí para apoyarla, llevándola con el coche, acompañando en todo. Ya te digo, ella hizo muchísimas cosas por sí misma, Margarita, pero su labor principal, pero claro, ella en ese año 79 todavía tenía unos años por delante que cumplir en su trabajo de maestra para poder jubilarse, para poder venir, ella no era misionera, poder venir por ella misma, con su etapa laboral ya terminada, todo lo que significaría un gran sacrificio, hermanos. Yo lo pienso ahora y el esfuerzo tan grande que significó para ella,
pero ella tomó la decisión de volver, creo que eran 3 años más, 3 o 4 años en el 85, que ella ya vino definitivo. Y mientras hermana Ruth pues contó con apoyo de hermanas que esporádicamente venían para poder apoyar el trabajo de la obra que hermana Ruth hacía. La venida de Margarita verdaderamente fue para la iglesia en Málaga, y no solo aquí, sino para todo el grupo de iglesias que estaban en comunión con nosotros, hermanos en Madrid, en Valencia, Barcelona, Zaragoza, Santander, Granada, allí donde hubiera una obra que tenía contacto con nosotros. Estas hermanas se dedicaban a poder estar apoyando, animando a los obreros nuevos, viendo en qué manera ellos podían compartir la visión que esas obras tuvieran para que otros hermanos pudieran apoyar. Una labor que realmente a lo largo de los años ha perdurado, y si hoy pudiera estar aquí con nosotros pastores que conocemos de estas otras iglesias, ellos podrían hablar también del apoyo tan importante. La hermana Ruth, la esposa del misionero, siempre estuvo activa cuando el hermano Dro estaba vivo. Cuando quedó viuda parecía que ella ya tenía que cortarse un poco las alas, pero gracias al sacrificio de Margarita, yo creo que los 17 años que hermana Ruth pudo quedar hasta que tuvo que volver a Canadá, con el apoyo de Margarita, yo creo los que conocimos a hermana Ruth sabemos que ella desarrolló un trabajo no solo a nivel local, sino a nivel nacional, que se puede decir Margarita potenció todas las posibilidades que hermana Ruth tenía de ser una sierva del Señor. Por eso yo decía, Margarita sabía hacer punto de cruz, pero cuando ella se arrimaba a alguien, siendo una mujer talentosa, ella hacía que esa persona a la que ella se acercaba se sintiera que valía más, que era más capaz, que era mejor persona. Y yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Hace muy poquito, hermano Iván hablaba, y hemos escuchado a los otros hermanos, a Juan también, hablar de los dones y hablar de la función en la iglesia, las actitudes. Fernando ha hablado también de eso. Y hablábamos de preferirnos en honra los unos a los otros, saber trabajar como Jesús mostraba cuando Él lavó los pies de sus discípulos, sin atender que Él fuera, como dice, ustedes me llamáis Señor y Maestro y hacéis bien porque lo soy. Es decir, tengo esos títulos, pero yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Ejemplo os doy. En alguna manera, hermanos, cuando una iglesia, en la gracia que el Señor nos da por el Espíritu Santo, aunque seamos personas muy simples o sencillas y no tengamos muchas capacidades, si dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a poder ser de apoyo unos para otros, podemos conseguir algo que muchas veces nos sorprendería, porque el estar a nuestro lado no estamos compitiendo a ver quién hace más o quién hace menos, sino que nos arrimamos unos a otros y automáticamente hacemos que la otra persona, y el que se arrima hace que yo me sienta mejor, más capaz, con más valor. Eso significaría también, en cuanto a honra, el poder apoyarnos los unos a los otros. Ella, como maestra de las alumnas que ha tenido, yo sé que muchos podrían hablar esa actitud que yo señalo en esta mañana, porque ella enseñaba. Hay veces que como sabemos más que otros, yo creo que sé más que alguien, y creo que eso es suficiente para yo pensar que le puedo enseñar. Pero enseñar no es solamente saber más. Enseñar es una cosa completamente distinta, porque es servir. No es demostrar a otro lo que yo sé. Es servir y poder poner lo que tú sabes en favor de que esa persona sea capaz de, casi sin darse cuenta, ¿no?, en un proceso, asimilar. Ella fue mi profesora de inglés. Si mi inglés no es muy bueno, no es culpa de ella. Ella fue un poquito tiempo el que me enseñó. Cuando yo empezaba de pastor, pues vi la necesidad de familiarizarme un poquito, poder defenderme con el idioma. Y yo me acuerdo que antes yo había intentado acercarme a hermanos que sabían inglés y que pudieran ayudarme a aprender.
Y claro, la persona que sabe inglés no significa que sabe enseñarlo. Entonces yo me arrimaba a alguien y le decía, bueno, ayúdame, ¿yo cómo diría esto en inglés? Y me lo decía perfectamente. Esto lo tienes que decir así. Y yo lo decía. Y claro, como la persona no sabía, pues quería que lo dijera perfecto. Perfecto, es a veces una manera de enseñar muy, muy exigente. Yo me acuerdo cuando empecé con Margarita. Porque era casi sin darme cuenta. Además, todo lo que yo hacía, los intentos, aunque fueran los más torpes, muy bien. Vale, por ahí. Ella entendía el proceso de lo que es el poder estar queriendo ayudar a una persona, de tal modo que, como yo lo que quiero decir, hermanos, una manera de ser maestros, como Jesús enseñaba, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esas maneras, hermanos, nos hacen ver que ha habido gente entre nosotros, cada uno con sus dones, hermano Droz de una manera, hermana Ruth de otra, Margarita de otra, pero que, como dice el texto, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su ejemplo, que creo que es interesante. Yo le escribí a Margarita. En febrero fue la última vez que ella me contestó un correo. Ya ella ha estado en un proceso, no sé cuántos sabéis, pero ella ha muerto con 88 años. Cuando en el año 2000 ella planteó con la hermana Ruth, ellos tuvieron unos años, 6 meses aquí, 6 meses en Canadá, la hermana Ruth ya era mayor que ella, 10 años. Y Margarita era una persona muy, muy sensata, ella reflexionaba mucho. Y por hermana Ruth, que era mayor, pero ella quería seguir viniendo, aunque el viaje era cada vez una odisea. Venir desde la otra parte del Atlántico aquí para personas mayores es muy duro y muy caro. Pero claro, hermana Ruth tenía espíritu para seguir viniendo, pero Margarita ya estaba viendo que ella estaba menos capaz y empezaron a plantear, tenemos que regresar. Y una de las cosas que ella decía también a nivel personal, ella decía, yo no puedo, hermanos, yo sé que aquí me queréis, yo sé que aquí podría quedarme y yo estaría cuidada y estaría muy bien, pero yo tengo que volver a mi país, tengo mi familia, mis hermanas, sobre todo amistades en la iglesia que ella quería seguir. Y ella decía, yo no puedo volver a Canadá solo para que me cuiden, tengo que aprovechar estos años donde yo puedo ser útil y poder estar allí también echando una mano. La casa y la familia donde ella vivía, había vivido tantos años antes de venir. El esposo de esta familia ya estaba entrando en una situación de enfermedad muy grave. Su amiga, que había sido la esposa, compañera de ella de colegio, y los niños la conocían mucho. Ella dedicó sus últimos años, a apoyar a esta familia, retomar su trabajo en la iglesia allí en St. Andrew. Así, ya después de morir este hombre, Fred, la esposa, la amiga de Margarita, Mabel, empezó con el Alzheimer. Ella murió, creo que fue en febrero, por ahí también. Sí, de alguna manera ella ha podido entrar de nuevo, retomar su vida en Canadá en una manera preciosa, donde ella llegó ya a su diagnóstico hace un año, de que tenía cáncer, y ella con el médico tomó la decisión. Tengo 87 años, decía, tengo mi salud, yo no voy a entrar en terapia, lo que tenga que vivir ya, que el Señor me permita vivirlo en una calidad de vida normal y hasta que el Señor quiera. Y de alguna manera ella ha podido, una cosa preciosa, ella ha podido estar, creo que habrá sido menos de un mes, en una residencia. Sí tuvo que al final entrar, donde estuvo su amiga también. Allí en esa residencia, una de las enfermeras es como si fuera la nieta de Margarita. Ella, como sabéis, ella no se casó, no tenía familia. Yo le escribí en mi último correo, que es lo que iba a decir, le escribí un texto de Isaías. Yo me lo aplico a mí también. Yo me metía con ella en el correo y le decía, mira, los que nos empecinamos en quedar solteros, ahora tenemos que aguantarnos, ¿no?, en poder estar. Pero había un texto muy bonito en Isaías, que yo lo compartí con ella en ese correo. Isaías capítulo 56.
¿Me he extendido mucho? Ahí en el capítulo 56 de Isaías, dice: así dijo el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre, la persona que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Señor. Estas partes, hermanos, cuando el Señor extiende su bendición, que en el Antiguo Testamento quizás Isaías es el texto que más universal es, que ya luego en el Evangelio tú ves que el Evangelio no es para unos pocos, ni Dios es para un solo pueblo, sino para todas las naciones, como prometió a Abraham. Y dice: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, es decir, no te lamentes pensando, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga tampoco el eunuco, esas personas que no tenían familia, que no estaban habilitados para tener descendencia. No diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dice el Señor: a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Versículo 5 dice: yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Yo le decía a Margarita, aunque no tenemos familias, pero el Señor da promesa de que tú no vas a estar sola, de que vas a tener, como el padre que llena la aljaba de hijos y de hijas, tú vas a tener también quien te cuide. Y hermano, es un privilegio poder saber no solo la cantidad de gente que la apreciamos y la vamos a echar de menos, sino también ver en qué manera ella ha terminado sus días cuidada, como ella ha cuidado tanto de la gente. Y ha podido terminar, gracias a Dios, su proceso de enfermedad ha sido rápido, no ha estado mucho tiempo enferma, digamos, y podemos en eso dar gracias a Dios, aparte de orar luego por la familia, por sus hermanas, sus sobrinos, toda la gente que la conoce y ha estado cerca de ella. Dar gracias a Dios también por los años que ella ofreció a la iglesia de Málaga. Ella llegó a amar a Málaga. Yo digo llegó a amar a Málaga porque le encantaba Málaga, pero había cosas. Ella, por ejemplo, las motos, cuando ella conducía en un tráfico, para ella conducir en un tráfico como el de Málaga en los años 80, y como ella decía, de pronto escucho las motos y ya no sé para dónde, cómo, porque me van a pasar por todos lados. Ella sufrió una vez un robo pasando de la estación, venía uno de sus viajes, la estación de Renfe, cruzó el barrio, en los años 80 el barrio era el año de los tirones, de la droga, y la pobre, viniendo de su viaje, llegó a la casa la casa estaba aquí, es decir, esta parte de la iglesia era la casa donde hermana Rudy y ella vivían. Llegó desesperada, pasaporte perdido, los billetes de vuelta, todo el dinero que traía, toda la documentación, de un tirón que le dieron, que en cierta manera tú dices, ay Dios mío, pero verdaderamente yo le escribía en este último correo, digo, Margarita, seguro que te acuerdas, tus paseos, todos los días iba a correo, al centro, ellos tenían un apartado de correos, y ella pateaba las calles de Málaga. Yo digo, si a lo mejor te acuerdas y echas de menos el poder pasear por Málaga, pero yo le dije a ella, digo, te digo una cosa, si tú nos echas de menos, yo sé que no yo, pero Málaga también te echa de menos, aunque Málaga no se haya enterado de ti, ni sepa nada. Pero hermano, qué privilegio. Hay mucha gente que a veces ni conocemos, que pasan a nuestro lado, que son grandes personas y sobre todo que son hijos de Dios, que pueden ser una bendición allí donde ellos están. Así yo, con estas palabras así un poco atorrulladas, pero quiero dar gracias a Dios por la vida de Margarita. Amén. ¿Habéis puesto fotos ahí? Sí. Vente para acá. Pues las pasas, ¿entendéis todas las fotos? ¿Habéis visto más o menos?
Esta fue la última visita que hicimos allí en el apartamento que ella vivía en St. Andrew. Y aquí estaba en una visita que hicimos a su familia, bueno, lo pone ahí. Su hermana Dodi vivía a 5.000 kilómetros, sabéis que Canadá es grandísimo. Ella vivía tan lejos de su hermana como desde Canadá aquí. Y esto fue un viaje que hicimos en el año 90 con el pastor de Madrid, hermano Pablo Antonio, que pudimos visitar a su familia allí. Y aquí en el patio que había, el patio de la iglesia donde ellas vivían, aquí en esta parte, que estábamos. Ese Cristóbal soy yo, con bigote y con pelo soy yo. Esto no se ve muy bien, pero eran unas visitas que tuvimos aquí en el patio. Y esto en el culto, mira, ella aquí tocando el saxo, que también era una de sus facetas. Muy bien, Fernando. Luego ahora oramos por ella. Sí, yo recuerdo también, aparte del viaje que tuve oportunidad de hacer junto con Cristóbal a finales del 19, recuerdo ya antes que cuando estaba a cargo de responsables de jóvenes, y a veces la invitábamos algún sábado a las reuniones de jóvenes, y compartía con un espíritu tan joven como los que había allí, ¿no? Es decir, llegaba con una facilidad a los jóvenes, a los chiquillos, increíble, ¿no? Y siempre estaba con su corazón dispuesto y puesto sobre los jóvenes, ¿no? Y bueno, en este último viaje que comentaba antes, corroborar un poco lo que ha dicho Cristóbal al final sobre Málaga. Bueno, nos agasajó en su casa, nos puso una merienda suculenta y decía que en su corazón estaba Málaga, ¿no? Que ella echaba de menos Málaga y que quería transmitiros a la Iglesia, creo que en su momento lo dije, pero lo recuerdo ahora igual, que había tratado de venir en varias ocasiones después de su partida definitiva allí a donde vivía, pero por razones de salud el seguro no le cubría o no le hacía la póliza de seguro para poder estar aquí el tiempo con una mínima garantía, ¿no?, de si se ponía mala y tal. Pero ella dijo, dilo en Málaga, Fernando, que su intención fue seguir viniendo mientras el cuerpo aguantara, como se suele decir, ¿no? Y la verdad que fue un tiempo especial allí, nos llevó a su iglesia donde ella se reunía y tuvimos un tiempo especial con los miembros de aquella iglesia y fue un tiempo muy bueno, muy agradable volver a verla, ¿no? Y gracias a Dios por haberme permitido coger ese tren de hacer ese viaje, porque luego ya habéis visto todo lo que ha venido después, ¿no? Y bueno, Juan, ¿tú quieres comentar algo? Si alguno, después de que participe Juan, y sin hacerlo muy extenso, quisierais, algunos de los que la conocíais, quisierais pues comentar algo de ella, pues con plena libertad lo decís, ¿vale? Que Dios bendiga. Bueno, buenos días. La verdad que yo tengo muy buenos recuerdos de Margarita porque tuve el privilegio, y lo comentaba el otro día en el grupo que tenemos de WhatsApp de los pastores, a nivel de la Federación de FIAPE, tuve el privilegio de que me dio clases de escuela dominical. Y ahora, después de muchos años y que me dedico a la docencia, lo decía, ¿no?, que qué mujer, cómo tenía la habilidad, como acaba de decir Fernando, de meterte en el bolsillo. O sea, era impresionante cómo utilizaba cualquier técnica, cualquier historia para meternos a todos en el bolsillo, y confirmo lo que dice Cristóbal, a todos nos daba la fuerza suficiente para decir, tú puedes hacerlo. Me acuerdo que teníamos una historia en su clase que era memorizar versículos de la Biblia, y ella, cuando tenía como una plantilla, y cuando ibas memorizando esos versículos, ella te ponía una pegatina. Además, me acuerdo que las pegatinas que más nos gustaban eran unas que olían, que ella la utilizaba para cuando ya te había aprendido muchos del tirón, te ponían pegatinas que olían. Y me acuerdo como tú le decías, ese versículo no me lo voy a aprender en la vida, y además tú le decías claramente, no me lo voy a aprender porque es muy difícil, y ella te decía que sí podía, y cuando llegabas al domingo siguiente y te lo habías aprendido, ella te decía, ¿ves cómo podía? O sea, confirmo lo que dice Cristóbal. Para nosotros, yo creo que estoy hablando ahora personal, pero hablo yo creo que en nombre de toda mi quinta,
como se suele decir. Creo que para nosotros fue una persona de apoyo y una persona de poder animarnos y motivarnos a estar aquí, a estar en el camino del Señor y de creernos lo que realmente cada uno valíamos, ¿no? Yo estoy convencido de que como he dicho, todos de mi quinta tenemos un muy buen recuerdo de ella. Y la última vez que yo pude entablar conversación, bueno, efectuando Facebook y estas cosas que últimamente se había puesto ella muy al día. Estaba todo el día escribiendo y demás, la verdad que muy bien. Pero me acuerdo que fue aquí y fue uno de los viajes que vino, de los últimos viajes que vino, y tocó bautismos aquí, y me acuerdo que había muchos jóvenes que se bautizaron, y no sé si recuerdas que yo pedí estar ahí por la parte emocional con los jóvenes que por el hecho de estar, y ella me dijo, me gusta mucho que estés ahí al frente y voy a orar por ti porque lo necesitas. Y yo digo, ahora lo entiendo. Ella estaba viendo en las personas que estaban aquí lo que siempre ha visto, que era podéis y podéis y podéis, y además era un poder de vosotros podéis y yo me aparto, porque no era una enseñanza de yo sé más que tú, como ha dicho Cristóbal, y te lo voy a transmitir y luego yo me voy a quedar donde estoy. No, ella, el recuerdo que yo tengo es que ella te daba a ti tu lugar y te daba a ti tu fuerza para seguir, ¿no? Entonces yo creo que, como ha dicho Cristóbal, hoy hemos cambiado la reunión totalmente, hoy hemos hecho un cambio, evidentemente esto no lo teníamos previsto, pero creo que era necesario por ser agradecido, y creo que el Señor ha puesto muchas personas, pero en todo el recorrido de la Iglesia ha puesto una persona que tenemos muy buenos recuerdos y que nos ha aportado y nos ha ayudado mucho. Y también a la familia Dro, obviamente, la ayudó en su momento. Eso no lo vivió yo porque no había nacido, pero el resto sí puedo corroborar que es así, y yo estoy muy agradecido por la vida de Margarita y lo que ha hecho en mi vida. Antes que cualquiera de vosotros que la conocisteis quisierais decir una palabra. Bueno, yo como pastor no lo he dicho así de frente, pero para mí que Margarita quedara y hermana Ruth estuviera esos 17 años. Yo empecé el pastorado con 25 sin ninguna experiencia. Y os puedo decir, hermanos, que más allá de lo que uno es capaz de comprender, porque cuando uno es joven, uno es un poco insolente también, va natural, y no reconoce toda la ayuda que uno necesita. Pero eso no, yo creo que la actitud que yo pudiera tener en ese tiempo, que siempre ha sido respetuosa con ellas, pero yo reconozco que ellas supieron con sabiduría darme el apoyo que la Iglesia en ese momento necesitaba para poder. Yo recuerdo tiempos en los que con mis defectos y mis desaciertos, gente iba corriendo a ella a decir, hermana Ruth, Cristóbal se va a cargar la Iglesia. Se va a cargar, bueno, y quizás fuera verdad. Pero lo que sí te puedo decir es que tanto el hecho de que hermana Ruth estuviera, gracias a Margarita, y todo lo qué visión más, no tanto hacia mí, sino qué visión más grande hacia el grupo, de poder ellas tomar una actitud donde la gente se sintiera atendida y al mismo tiempo animadas a poder ir para adelante. Te digo una cosa, hermana Ruth y Margarita, si tú ves las fotos de ellas, tú te das cuenta, son gente de otra generación y de un contexto cultural muy diferente, ya no solo para el nuestro, sino incluso en su propio país. Ellas de jovencitas se criaron en la Iglesia con unos principios, con unas maneras del peinado, de la ropa, del maquillaje, que tú rápidamente veías que eran personas muy particulares. Pero hermano, lo importante no es el exterior. Ellas eran personas que mantenían sus convicciones. El problema no es las convicciones. A veces, hermano, hay gente que tenemos convicciones muy exteriores y una mente muy cerrada. Yo te puedo decir, yo con 25 años, con ideas muy distintas a las de ellas, te puedo decir la actitud de estas personas, Margarita, de la que estamos recordando hoy, de comprender a la gente joven, como ha dicho Juan y Fernando,
de estar abiertos a no imponer lo que ellos pensaban. Ellos tenían sus convicciones, pero ya nadie iba a decirle, no, pues tú ¿por qué haces esto? Tú tienes que... No, sino ellos trataban de animar, que la persona encontrara en su fe la manera de responder por sí mismo a lo que era ellas entendían que las circunstancias eran diferentes. Y ese respeto, ese amor, sobre todo amor, en la manera de servir y saber quedar siempre como en la sombra, es una cosa tan preciosa. ¿Quién quiere decir algo? Samantha. Bueno, en este día hay muchos elogios hacia ella, por la sencilla razón que una de las cosas que yo siempre he admirado a Margarita es por esto, el saber estar en su sitio. Ella es una persona con mucho talento, pero es una persona tan inteligente, tan educada, que sabía estar en su sitio. Y eso no es fácil, eso es muy difícil. Y ese es mi mayor elogio hacia ella. Gracias, Samantha. Mari Carmen. Sí, no. Bueno, yo tuve la suerte de conocerla, estuve un tiempo con ella compartiendo clases y para mí fue de mucha bendición. Ella me entendía, se reía mucho conmigo, yo siempre estaba diciéndole, qué guapa viene hoy, y a ella, como todos los días, la pobre siempre se reía mucho conmigo. Y recuerdo las últimas palabras que me dijo, digo, Margarita, ya te vas ahí, anda, no te vayas, vente, quédate con nosotros. Dice, me tengo que ir. Digo, sí, tú por tu niño, porque ella tenía un niño que ella decía que era su niño. Estaba loca con el niño, el niño chico que tuvo la amiga, y ella pues, lo crió de lejos, como yo le decía. Y me dice, siento de irme, te iba a decir por qué. Digo, ¿y eso por qué te sientes? Porque yo te digo que, porque no quiero que yo te vaya. Dice, no, porque ahora es cuando te entiendo. Siempre me decía, despacito, despacito. Pues yo le hablaba siempre muy rápido, ella siempre con mucho cariño, despacito, despacito. Digo, ahora que me entiendes te vas. Y la pobre, la verdad que la he usado mucho de menos. Yo la he seguido un tiempo en el Facebook, pero yo no entiendo mucho el aparato ese. Y la verdad que se echa de menos. Y todo lo que han dicho los hermanos se queda corto. Era una mujer estupenda. Ven, el Señor yo sé que el Señor la tiene en sus brazos.